firma formalmente su ingreso a la franja y la ruta, el que comentábamos que bueno, fuimos testigos con Antonio. Yo estuve trabajando como intérprete en esa instancia. Y después de que Uruguay forma parte de la iniciativa, se comienza a intensificar un poco más el vínculo y a estructurar más, a trabajar en diferentes áreas un poco más diversas de las que uno venía viendo. Bueno, cuando uno piensa en China, habla de comercio de bienes. China es el principal socio comercial de Uruguay, pero bueno, en otras áreas faltan muchas cosas para hacer. La idea justamente de esta iniciativa es trabajar en esas otras cosas, estructurar por medio de acuerdos políticos entre la institucionalidad de tanto China como de Uruguay, y de fijar áreas en las que se quiera trabajar en conjunto para diversificar ese vínculo. El vínculo, cada vez que se da una visita a nivel de una misión oficial, se puede hacer un repaso de todos los acuerdos que se firman y marcar, bueno, en esta visita, ¿qué marca o qué etapa nueva se inicia en el vínculo con China? En la visita de 2013 de Mujica se dio un fuerte énfasis en la parte político-comercial. En la de 2016 de Tabaré se habla de Uruguay que quiere formar parte de esta iniciativa, y el salto político más grande que se da es de elevar el nivel de relacionamiento bilateral a asociación estratégica. Después, en el 23, la visita de la calle, uno de los hitos grandes que se dio fue la firma del plan de acción de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Que a ver, que se haya firmado ahí no significa que sea una cosa que surgió justamente de ahí. O sea, en el 2018 ya se preveía que se iba a firmar un plan de acción de cómo iba a trabajar Uruguay en la Franja y la Ruta. En 2023, bueno, finalmente se firma este plan de acción, que se establece por un periodo de 5 años para trabajar en diferentes áreas. Que sí está la parte de infraestructura, tal como pensando lo que es esta ruta marítima, pero también se incluyen diferentes cosas como diversificación de las exportaciones, inversiones en diferentes rubros, que se incluye también la parte de la economía digital, de servicios, ciencia y tecnología, educación. O sea, es una iniciativa que cubre una gama bastante amplia de áreas a trabajar con China. Finalmente, en esta visita que estuvimos acompañando, yo como intérprete para ORSI, acá está Isidro Juan, que estuvo como traductor de la parte empresarial, que tuvo un salto bastante grande en lo que es el componente de la ciencia, tecnología, innovación y educación. En las visitas anteriores hablaba recién, bueno, la parte de político comercial, el salto político, el plan de acción de la Franja y la Ruta. Y esta visita, que yo creo que quizás faltó como mencionar más los logros que se obtuvieron, que para mí fueron bastante importantes, lo que puede marcar una nueva etapa de relacionamiento con China, de ese componente de ciencia y tecnología. O sea, fue el presidente acompañado por una delegación muy grande empresarial, pero también de la parte institucional de la Academia de Ciencia y Educación. Estuvo la ANI, INIA, UTEC, UDELAR, después otras personas también vinculadas a ese rubro, y que se firmaron también un montón de acuerdos que van a establecer una agenda de cooperación a futuro bastante rica, y que va a diversificar un poco ese vínculo más allá del comercio de commodities y de pensar de exportarle productos a China que quizás no tienen tanto valor agregado. Y ahí, bueno, en todo este abanico de cooperación, sea en el marco de la Franja y la Ruta o no, pero que en realidad para mí hablar de la Franja y la Ruta y de Uruguay en esta iniciativa es hablar de la cooperación de Uruguay de una forma estructurada. Y hay un poco el papel de los acuerdos que se han firmado y bueno, estos acuerdos que se firmarán a futuro, ¿cómo impactan en general? A veces llega la noticia, bueno, fotos, se firmó tal acuerdo, y eso es difícil de cuantificar cómo puede impactar en la vida del pueblo uruguayo, las personas acá.
en que un acuerdo de habilitación fitosanitaria te puede habilitar a la exportación de nuevos productos que pueden llegar a cambiar la matriz energética, y en que un acuerdo de cooperación en ciencia y tecnología como de innovación en germoplasma de soja puede cambiar también trabajos de innovación en Uruguay y de producción de un producto que quizás no se estaba trabajando hasta ahora. A modo de ejemplo, el tema de la soja que exportamos de Uruguay ahora es soja transgénica que se usa, en China se usa para alimentar a los cerdos, para que el cerdo es la principal proteína de China. Bueno, ¿qué pasa si Uruguay, por medio de sus instituciones y estos acuerdos en ciencia y tecnología, logra finalmente tener una semilla trabajada en cooperación con China, que se permita una semilla de soja no transgénica, que bueno, se puede usar en el mercado local y que se pueda exportar a China con un producto de mayor valor agregado? Cooperación en inteligencia artificial, transformación productiva, toda la parte forestal. La parte forestal que arrancó con exportaciones de rolos de madera sin quizás mucho valor agregado para mi gusto, pero que establecen trabajar en líneas a futuro de transformación mecánica de la madera, cosas que le agreguen valor, y un abanico enorme de oportunidades que tenemos para trabajar que bueno, pueden llegar a marcar una diferencia en nuestro relacionamiento con China y de las capacidades que se terminan instalando acá en Uruguay. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, la transferencia de conocimiento que se puede llegar a dar con todos estos acuerdos que se firman con China en el marco de esta iniciativa de la Franja y la Ruta, llamémosle de la Franja y la Ruta del conocimiento, de compartir esas experiencias que bueno, a China también le interesa que Uruguay trabaje en esto por una realidad de la seguridad alimentaria. O sea, nosotros somos un país de 3 millones decimos que somos un país chico, pero en realidad no lo somos tanto. Si vemos la extensión geográfica de Uruguay, somos más grandes que un montón de países europeos y tenemos una capacidad de producir alimento para 50 millones o más. ¿Qué pasa si bueno, por medio de estas capacidades que se instalan en Uruguay podemos producir mejores alimentos de mejor calidad o mayor cantidad y justamente brindar esa solución a China, que es un país superpoblado de 1.400 millones de habitantes? ¿Qué pasa con todo esto, cómo afecta al comercio de bienes? Y bueno, ese comercio de bienes, cómo se puede ver beneficiado de esta agenda de conocimiento y la instalación de innovación y nuevas capacidades. Yo creo que a futuro hay que aprovechar todos estos acuerdos que se han firmado en los diferentes gobiernos, acuerdos que siguen estando vigentes, acuerdos que están en negociación, a veces algunos acuerdos que se empiezan a hablar y después lleva mucho tiempo que se la firma, como hablaba del plan de ejecución de la Franja y la Ruta, que se habló en 2018 y se firmó en 2023, que ahí por suerte hubo una continuidad de lo que es el vínculo con China. Una de las cosas que me había llamado la atención en 2020, cuando recién asume el gobierno en su momento, que tal bien modo campaña dice: tenemos que defender los valores de la civilización occidental. Apa, ¿cómo vamos a trabajar el vínculo con China, que venía siendo siempre como un vínculo constante? Finalmente eso por suerte no se dio, ese vuelco quizás que parecía que iba a haber hace Estados Unidos, y se dio continuidad a lo que se venía trabajando el gobierno anterior, y que finalmente bueno, se firma este plan de acción. Y ahí un poco pensando en lo que son las líneas a futuro de la participación de Uruguay en la Franja y la Ruta, el uso adecuado de lo que son los acuerdos que se han firmado. Yo creo que uno de los desafíos más importantes es que la iniciativa no se presenta como una oportunidad automática. O sea, por Uruguay formar parte de esta iniciativa no es que va a traer más empresas chinas automáticamente, que van a hacer más infraestructura, van a hacer más inversiones, sino que también depende un poco de nuestra parte, de nuestra capacidad de implementar todo eso que se ha firmado. Esas son algunas de las cosas que incluso había llegado a escribir para la diaria hace un tiempo, de acuerdos que están ahí pendientes de ejecución, que nos permiten trabajar en un montón de áreas
y que ahora se abrió un nuevo abanico de trabajar en oportunidades de expansión del conocimiento de las capacidades que están instaladas acá en Uruguay, aprovechando este marco político y que este marco político de cooperación en esta iniciativa nos permita justamente trabajar en proyectos concretos. Y hay un poco como para cerrar, o sea, si bien hablamos de estas oportunidades, y para darle pie a Micaela, ¿qué pasa en nuestro acercamiento con China en un contexto geopolítico cada vez más complejo? De los temas que se hablaron en la charla pasada, que estuvo muy buena, en los tirones de orejas que nos puede dar Estados Unidos. Hace un mes, creo que fue, invitan al presidente Orsi al portaaviones, a subirse al portaaviones, ¿sí? Que lindo, quizás se puede ver como un gesto diplomático. Fue un gesto bastante fuerte, o sea, en una de las armas más modernas y de demostración de poderío, lo invitan al presidente y en esa misma, arriba de un portaaviones le dicen el embajador, bueno, ¿qué está pasando en este acercamiento que tiene Uruguay con China? O sea, ¿cómo jugamos en Uruguay en este contexto geopolítico cada vez más complejo de quedar, bueno, bien parados con los dos sin que nos ejerzan ciertas presiones y poder justamente implementar todo esto que hablamos de la franja y la ruta y estos proyectos concretos que se pueden dar? Ahí Micaela va a hablar un poco más de esta parte más geopolítica y bueno, estas implicancias que puede haber en el vínculo de Uruguay con China y esa guardia que está haciendo Estados Unidos de qué está pasando y qué áreas quizás sensibles podemos llegar a trabajar que ellos no quieran que trabajemos. Bueno, buenísimo, buen arranque para colocar el tema con lo que planteaba Ismael. Vamos a pasar a Micaela y bajamos un poquito a América Latina, al Uruguay. Ahí aparecen ya algunos elementos de coyuntura de los últimos tiempos. Y también vamos a hablar en un rato de qué efectos ha tenido esto en América Latina. Por ejemplo, me imagino que lo saben, pero ya lo coloco. Panamá, por ejemplo, es un eje de disputa en el continente entre Estados Unidos y China. El canal de Panamá es un eje de disputa. ¿Por qué? Porque China incide directamente en su financiación, en su financiamiento a través de esta ruta, cosa que Estados Unidos le pone los pelos de punta a Trump, que son fáciles de poner. Y entonces aparece por ahí una disputa estratégica de geopolítica. ¿Podrán pasar esas cosas en países como estos, pequeñitos como Uruguay? ¿Estaremos pronto siendo terreno de disputa geopolítica para estas potencias si nos acercamos a un lado sin dejar de estar cerca del otro? Preguntas que dejo por ahí y que ya comenzamos a recibir de ustedes, ¿no? A las diferentes formas de comunicación ahí que la organización les dio. Pero voy con Micaela para plantear esto. Y la pregunta es bien concreta pero también es muy global. ¿Por qué estamos hablando hoy de China en este contexto? ¿Y por qué estamos hablando de China y Uruguay? ¿Dónde se cruzan? ¿Qué intereses se cruzan? ¿Y qué posibilidades hay de que los intereses se crucen más y mejor? Bueno, una gran pregunta. Trataremos de responder por partes. Bueno, buenas noches a todos. Extiendo también el agradecimiento a la audiencia por estar y al Centro de Sociedad Urbana por la invitación. Y bueno, para empezar diría que estamos hablando de China porque es un país, como ustedes saben, que en pocas décadas pasó de ser un país periférico a uno de los principales actores políticos y económicos del mundo, y este es quizás uno de los cambios históricos más relevantes de nuestros tiempos, ¿no? Por ejemplo, China en 4 décadas sacó a 800 millones de personas de la pobreza. Estos son datos del Banco Mundial, no datos del Partido Comunista Chino. Entre 1990 y 2020, el Producto Interno Bruto de China creció 1.300%, o sea, 13 veces su tamaño, digamos. Sí, entre un 9 y un 13% de crecimiento anual en 3 años, que es un disparate, es realmente inédito.
otro dato que a mí me impacta mucho al pensar en esto es que entre 2011 y 2013 China usó más cemento y hormigón que Estados Unidos en todo el siglo XX, también, ¿no? Que esto nos habla, bueno, de una migración muy masiva del campo a la ciudad, también para trabajar en este desarrollo económico tan acelerado. Hoy en China, por ejemplo, en las familias chinas es muy común que haya una generación de abuelos que eran campesinos, ¿no? En las primeras comunas agrarias después de la Revolución Maoísta, con los hijos que fueron obreros de la maquila en las grandes ciudades, y los nietos ya quizás millennials y centennials que son ingenieros, ¿no? O sea, cosas que nos hablan de la velocidad con la que ocurrieron estos cambios, ¿no? Podría seguir, ¿no? China, bueno, hoy hay debate si es la segunda o la primera economía del mundo, según cómo se mida, ¿no? Pero bueno, es el principal socio comercial de más de 120 países, es el principal socio comercial de prácticamente toda Sudamérica, el principal exportador del mundo, es el segundo país más poblado, que hasta no hace mucho era el primer país, quedó un poquito por detrás de la India hace no mucho, ¿sí? 1.412 millones según las cifras que busqué, y la India tiene 1.476 millones, o sea que están ahí cabeza a cabeza. Es el segundo mayor presupuesto militar del mundo, ¿sí? Que se estima que hay un 7% de crecimiento anual del presupuesto militar, con un poder naval creciente, si bien le falta todavía para alcanzar a Estados Unidos en ese sentido. Bueno, es una potencia nuclear, que hay solo 9 países en el mundo con armamento nuclear. China es el tercero detrás de Estados Unidos y Rusia. Y bueno, podemos seguir y seguir y seguir con datos de este estilo de, bueno, ¿por qué importa hablar de China hoy en día? Por otro lado, y quizás como consecuencia de esto, estamos asistiendo a un momento histórico en el que el orden internacional está cambiando. Venimos acostumbrados a décadas, incluso siglos, de dominación occidental, de alguna manera, ¿no? Y que, bueno, esto está cambiando hacia un mundo más fragmentado, ¿sí? Sin hegemonías claras, se habla de multipolaridad. Hay otros que hablan de mundos sin hegemonías, ¿no? En esto de que hay varias potencias que buscan influir, pero ninguna logra dominar del todo. Entonces ahí hay un debate, pero creo que en última instancia sabemos que el mundo está cambiando y que este mundo unipolar que emergió después del final de la Guerra Fría ya prácticamente no existe, ¿sí? Y en este marco, bueno, China crece, China gana influencia, China desarrolla instrumentos para proyectar esa influencia, y acá es donde entra la iniciativa de la Franja y la Ruta como un ejemplo, un instrumento que es de alguna manera la cara visible de China en el mundo, y que, como decía Ismael, no voy a repetir, es mucho más que un proyecto de infraestructura, de conectividad, pero igual es importante detenernos en este aspecto, porque yo creo que es el aspecto más importante. Por más que se habla de una ruta de la seda cultural, una ruta de la seda verde, de la salud, etcétera, hay una cosa ahí de la infraestructura y la conectividad como forma de influencia. Eso es algo nuevo con respecto al pasado, que quizás la forma de influencia era más ligada a la fuerza, a la seguridad, a la imposición de ciertos valores. Y bueno, China tiene un proyecto político diferente en cuanto a cómo debería ser el orden mundial, y eso es lo que yo quería conversar con ustedes hoy. Después vemos cómo Uruguay y América Latina, si da el tiempo, entran en este esquema, ¿sí? Que, digamos, la visión o el proyecto político que tiene China sobre cómo debería ser el orden mundial, creo que se sintetiza bien en esta idea que quizás ya hayan escuchado de la comunidad del destino compartido para la humanidad, ¿sí? Que, de nuevo, esto es un proyecto, no quiere decir que es lo que está pasando ya ni lo que vaya a pasar, pero es sin duda lo que a China le gustaría que pase, y que si se ponen a pensar, hay varios elementos que indican que podríamos ir hacia algo parecido a esta visión, a este proyecto,
¿sí? Que acá rescataría como tres grandes elementos, 3 o 4 grandes elementos. Primero, ¿qué quiere decir esta idea de la comunidad de destino compartido? Bueno, que ya ningún país por sí solo tiene la autoridad de imponer sus intereses a otros. Es decir, esta idea de la multipolaridad o la de, por lo menos, de la no existencia de un mundo unipolar, que hay varios centros de poder, ninguno puede imponer sus preferencias unilateralmente, ¿sí? Y acá viene un aspecto interesante que tiene que ver con esta voluntad de reformar lo que ya está y no empezar de cero, o sea, no fundar de cero un orden mundial, sino reciclar de alguna manera lo que ya está, ¿sí? ¿Por qué? Para empezar, porque China ha sido una de las grandes ganadoras, por no decir la ganadora, de lo que se dice el orden liberal internacional, que es este conjunto de instituciones y valores que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que empieza a ser dominado por Estados Unidos, basado en el libre comercio, la difusión de la democracia como forma de gobierno, el multilateralismo, ¿no? China ha sido una gran ganadora de ese orden mundial y no es lógico, es razonable que no quiera tirarlo a la basura y que quiera hacer algo nuevo a partir de lo que ya está. Por ejemplo, dar más representatividad a lo que hoy se dice en los países del sur global, ¿no? Que, bueno, es un conjunto de países que en otro momento le decían el tercer mundo, o también se le dice países en desarrollo, un conjunto de países muy heterogéneo que comparte algunas características, qué sé yo, como la posición en la economía mundial, pasados de colonialismo, etcétera. Es un grupo muy heterogéneo, pero en la mayor parte de los países del mundo pertenecen a este grupo. Entonces, bueno, China está muy interesada también en ganar legitimidad con este grupo, que dicho sea de paso, Uruguay formaría parte de este conjunto heterogéneo del sur global, ¿no? Entonces, reformar, por ejemplo, esto no digo que lo diga China, es algo como me imagino que se vería en la práctica, la Organización de Naciones Unidas, que, bueno, China tiene un lugar en el Consejo de Seguridad, pero como sabemos en los últimos grandes conflictos que han habido, este organismo ha estado paralizado, está prácticamente que no cumple su función, y bueno, quizás se podría reformar de tal manera que, no sé, se creara una especie de Senado de la Organización de Naciones Unidas que incluya. De nuevo, esto no lo dice China, esto es como yo me imagino que podría verse esa reforma en la práctica, ¿sí? Que incluya más países, pero menos de los que están en la Asamblea General. Bueno, ese tipo de cosas es como, al menos yo veo que podría ir esta idea de reformar el orden y no destruirlo, y hacerlo de forma gradual, para reflejar mejor esta nueva distribución de poder. O también creando nuevos organismos como el Banco de Inversión en Infraestructura Asiático. También están ahora estos foros como el foro China-CELAC, que fue este año, pero hay otros con otras regiones del mundo. Está el FOCAC con países del África, hay el Medio Oriente, hay con países de Europa Oriental y demás, ¿sí? Entonces dijimos multipolaridad o esta idea del destino compartido. Otro aspecto de este proyecto político de orden, de nuevo orden, sería la soberanía estatal. Esto parece muy obvio, pero no lo es tanto, que es, bueno, cada estado tiene derecho a definir cómo gobernarse, ¿sí? Si yo soy un régimen autoritario, totalitario, no es problema de otros, es problema mío, responde a un proceso histórico particular, y otros no tienen derecho a decirme qué régimen político es más adecuado para mi trayectoria histórica particular o a otros, ¿no? Digamos, una de las cosas que dicen a veces desde el oficialismo chino es, bueno, cuando les preguntan, es típico de los periodistas preguntar, bueno, ¿qué es una democracia? China no es, no sé qué, y bueno, no dicen que sí ni que no, pero sí hablan de, bueno, nosotros tuvimos un determinado proceso histórico y social que quizás generaron condiciones sociales que no son propicias para, no lo dicen con estas palabras, pero para generar convicciones democráticas, entonces nuestro sistema es distinto.
Entonces este es el espíritu de la idea de soberanía y de la no intervención, ¿no? Los asuntos internos son asuntos internos y otro país no tiene derecho a decirle cómo debería gobernarse, ¿sí? Cada Estado tiene derecho a definir eso, ¿sí? Después, que esto es una de las cosas más que me parecen a mí más interesantes, que es el énfasis en el desarrollo económico como principal bien público internacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero las sociedades y el mundo para, digamos, controlar la inestabilidad internacional hay que alcanzar el desarrollo, hay que disminuir la pobreza, la desigualdad, salir del subdesarrollo. Después vemos si democracia, si derechos humanos, si no, ahí cada cual verá qué le cabe más, ¿no? Y no centrarnos tanto en la inseguridad, en difundir valores políticos, ¿no? Ellos, por ejemplo, la inseguridad no lo ven como una causa de los problemas, sino como un síntoma de cosas más profundas que tienen que ver con los problemas del desarrollo, ¿no? Y acá es donde vuelve a entrar el tema de la franja y la ruta y de la infraestructura, el comercio y la inversión como herramientas para el desarrollo y en última instancia para la estabilidad internacional, ¿sí? Entonces está esta idea de influir conectando más que influir dominando, ¿sí? O sea, en vez de alianzas militares, imponer valores, hay que construir corredores comerciales, puertos, vías férreas, bancos de desarrollo, acuerdos de cooperación, etc. O sea que hay un cambio bastante notorio en este otro orden liberal promovido por Occidente que, bueno, hoy en día está en crisis y no sabemos, todavía no vemos la luz al final del túnel, pero podría ser algo. No es descabellado pensar un orden parecido a esta propuesta. Y claro, y acá es importante decir que China, en esto de reformar lo que ya está, va a buscar ocupar una posición central. Así que bueno, por ahí. Excelente, Micaela, ha sido muy completo este panorama que coloca al Uruguay a la región y a China, ese gigante, bueno, que si pensamos en el vínculo con la región, nos acercamos un poco más a lo que puede ser una discusión de tamaños y potencias. Hay algunas preguntas que hay por acá que están surgiendo, algunos de los temas que tratábamos. Taiwán, por sobre todas las cosas, sobresale en esas preguntas. Yo destaco, además de lo que hablabas vos, Micaela, de la posibilidad de los acuerdos comerciales. Ayer se realizó una actividad de la Unión de Exportadores, acá Antonio estaba también, donde hablaron varios embajadores, entre ellos estuvo el embajador chino, y a mí me sorprendió que colocó en su discurso la posibilidad de volver a colocar en la agenda el acuerdo Mercosur con China o el TLC. En realidad lo dijo en un auditorio altamente calificado. Estaba ahí el presidente de la República, estaba autoridad del Ministerio de Industria y estaban los embajadores de los 4 países, o sea, representantes de los 4 países, de la Cancillería uruguaya y del resto de los países del Mercosur. Y lo colocó estratégicamente, como sabe hacer el gobierno chino, colocó, no quieren hablar de nuevo de esta posibilidad de un TLC, sea Uruguay-China o sea Mercosur-China. Colocado estratégicamente en el discurso, a mí me pareció que era reactivar una agenda que está por ahí semidormida, ¿no? En esa posibilidad. Aparece la discusión esa sobre si estamos hablando de algo inviable, si se trata de una presión a Paraguay por el tema de Taiwán, o verdaderamente una posibilidad tomando en cuenta el nuevo panorama internacional, donde China tal vez quiera hacer una ofensiva y tratar de acercarse al sur de América como una posibilidad. Vamos a arrancar con algunas de las preguntas y hacemos un juego entre los dos. Hay varias preguntas sobre Taiwán que hay por acá, pero voy a unirlas, porque hay una súper concreta que es ¿por qué es importante Taiwán para China? Eso lo pregunta Denise. También pueden decir algo sobre el conflicto de China-Taiwán a nivel mundial. ¿Qué intereses están en juego y qué escenarios hay? Voy por ahí, ¿te parece? Para arrancar, ¿por qué es tan importante Taiwán para China? ¿Por qué está tan encendido ese tema? ¿Y qué intereses están en juego?
Bueno, lo que decía Micaela recién, o sea, el tema de Taiwán es la línea roja de China. En todas las visitas que se dan en misiones de jefes de Estado a China, está siempre presente el tema de Taiwán. Dicen, bueno, sí, tenemos una buena cooperación y, inserte el nombre de país, reconoce a la República Popular como la China legítima y Taiwán forma parte integral del territorio chino. Punto. O sea, si no se reconoce ese aspecto, no hay relacionamiento con China. A modo de ejemplo, en cierto momento, en la asunción del presidente en Paraguay, Tabaré llega a darle la mano al representante de Taiwán que estaba en Paraguay. Ese solo gesto generó descontento de China. O sea, es una línea con la que no se juega para China, ¿no? Y bueno, cómo entra en un contexto bastante complejo, internacional, con conflictos, hasta dónde puede llegar Estados Unidos si llega a pasar algo a apoyar a Taiwán. Yo creo que la lógica de China es trabajar en la reunificación con Taiwán de una forma pacífica. Ahora se está dando en casi todos los países asociaciones civiles con la diáspora local de la reunificación pacífica de Taiwán, que trabajan con diáspora de la China continental y diáspora de la China de la isla de Taiwán. O sea, yo creo que China ya está preparándose para trabajar en esa reunificación, pero que lo va a buscar hacer de forma pacífica y que ahí va a entrar mucho en juego lo que pueda llegar a negociar con Estados Unidos. En la visita que hizo Trump hace 2 semanas, 3, se lo veía como muy perfil bajo a Trump. O sea, se llegó a hablar de eso, algo que no se hayan mencionado en prensa. ¿Qué planes pueden haber a futuro? ¿Cómo se puede llegar a trabajar en los acuerdos con las empresas, incluso de Taiwán, que le dan esa valor estratégico? Bueno, ¿qué pasa con la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán? Esas cosas que estuvieron hablando, yo creo que parecería, no sé qué opinás, como que en un plazo corto o mediano puede llegar a haber algún movimiento en ese sentido y que va a depender mucho de un acuerdo que lleve eventualmente China con Estados Unidos. Bien, sí, de acuerdo con lo que decía Ismael, creo que el vínculo con Estados Unidos puede ser definitivo en el sentido de decantar la situación que viene ya desde hace, del 49, son un buen tiempo, ¿no? unos cuantos años. Después, para complementar un poco la respuesta, ¿por qué es importante Taiwán para China? Por varios motivos. Primero hay una cuestión, no sé si los digo en orden de relevancia, pero hay una cuestión cultural e histórica, ¿no? Que va desde el idioma, desde una historia compartida, desde un montón de aspectos que hacen que China lo considere parte de su territorio, ¿sí? Entonces, la reunificación es un objetivo que China se ha trazado a largo plazo y, digamos, se prioriza que esta reunificación se dé por la vía pacífica, pero también, los oficiales chinos lo dicen sin filtro de que si es necesaria una reunificación por la vía militar o por la fuerza, también es una opción que no se descarta, ¿sí? Y bueno, después, por el aspecto más geopolítico, geoeconómico, Taiwán está ubicado en el estrecho de Taiwán, con el mismo nombre, por el cual pasa el 90% del tráfico marítimo pesado del mundo. O sea que está en una posición súper estratégica, ¿sí? Quien controla Taiwán, controla buena parte del tráfico comercial pesado del mundo. Otra cosa también, que Taiwán es el principal productor de lo que se dice chips semiconductores del mundo. Yo ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero es el principal productor por lejos. O sea, después China y Estados Unidos están lejísimos atrás de Taiwán en la producción de esta tecnología que se usa para prácticamente todos los productos
tecnológicos que se les ocurran, desde los teléfonos hasta los paneles solares, los autos eléctricos, los drones, o sea, se utiliza para absolutamente todo. Y hay un autor que ahora yo no recuerdo el nombre, pero que habla de un escudo de silicio, ¿sí?, de Taiwán, de que, claro, como es el principal hub o polo productor de este producto tan demandado por el resto del mundo, eso de alguna manera lo ha protegido todos estos años de no ser atacado por China, además del tema del armamento, ¿no?, que mencionaba Ismael, que bueno, Estados Unidos mantiene lo que se dice una política de ambigüedad estratégica con respecto a Taiwán, que esto quiere decir que por un lado se adhiere al principio de una sola China, o sea, reconoce a Beijing como el gobierno legítimo de China, pero después tiene una ley que es, creo que del año 55, que es la ley de las relaciones con Taiwán, que dice, bueno, pero yo igual le voy a seguir vendiendo armas a Taiwán para defender su soberanía, no sé qué, no sé cuánto. Y uno diría, bueno, para también tener un mercado para las armas, ¿no? Bueno, pero la cosa es que sigue armando a Taiwán hasta los dientes, a la vez que mantiene relaciones con China. Entonces, por eso ahí Estados Unidos puede tener una llave para, bueno, decantar este conflicto para un lado o para el otro, ¿no? Bueno, hablábamos justamente del mapa geopolítico, hablábamos de Estados Unidos, y que digo, si tienen alguna pregunta, sería bueno que la envíen ahora mismo, porque vamos a estar cerrando en algunos minutos. El tema está bárbaro, están cenando, está divina esta noche, pero en algún momento hay que redondear. Me gustaría, porque además lo están pidiendo, una reflexión sobre este tema del nuevo orden mundial y del mapa geopolítico, de esos, por lo menos, esa idea de mundo multipolar. Ya de paso voy a pasar un aviso, que gran parte de esta cobertura va a estar en una página web de la cual soy parte, junto a un colectivo de compañeros de colegio que se llama Horizonte Multipolar, que los invito a seguir, horizontemultipolar.com, y que justamente refleja este tipo de debates que parten ya de una mirada clara, que es que consideramos que existe un mundo hoy multipolar. Y en ese mundo multipolar está bueno hacer una reflexión sobre, acá lo plantean como un triángulo: China, Corea del Norte y Rusia. Y lo pongo, capaz que lo pongo entre signos de interrogación, si efectivamente existe un triángulo de poder, de coordinación entre China, Corea del Norte y Rusia, si funcionan coordinadamente desde el punto de vista geopolítico, y si ese polo se enfrenta al otro polo, al de Estados Unidos, hoy tal vez aliado con gran parte de la OTAN y con Israel, ¿no? Cuando estamos hablando de conflictos geopolíticos. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Está en acción un triángulo China, Corea del Norte, Rusia? ¿Está presente China en uno de esos polos? Yo no lo vería como que se esté configurando solo dos polos, en el que uno sea China con Corea del Norte y con Rusia. O sea, de hecho, China y Rusia han tenido sus diferencias, han tenido conflictos incluso históricamente. Sí que tienen un vínculo súper estratégico. El nivel de relación de China con Rusia es el más alto. Lo que hablaba hoy de cuando Uruguay firmó la Asociación Estratégica Integral, bueno, China trabaja con diferentes niveles de relacionamiento bilateral con los países. Con Rusia es el más alto, con Corea del Norte es el más alto, pero no lo veo como que eso vaya a conformar un bloque a nivel geopolítico en el que sean estos tres países los que estén de un lado y del otro el otro bloque. De hecho, una de las preguntas que tuve en un examen en la facultad, ya una pregunta abierta, era justamente: ¿considera usted que el mundo está yendo hacia una multipolaridad? Justifique su respuesta. Y lo que después hablamos en clase abierto es, por lo menos a nivel académico en esta universidad, de que se buscaba que en este enfoque hacia la multipolaridad, que China sí tenga un rol central, como decía Micaela, pero no de conformar una alianza al estilo OTAN con Rusia, China y Corea del Norte. Yo creo que
que por eso China ha trabajado con lo que hablamos hoy de la iniciativa de la Franja de la Ruta, ha trabajado con el bloque de los BRICS que incluyen a Rusia, pero también a India, Sudáfrica, se han ido agregando más países. En la parte del multilateralismo también, que Micaela menciona, a la China CELAC. O sea, como que China busca trabajar diferentes frentes para esa multipolaridad con un rol central, pero no de conformar un bloque tipo OTAN, el que trabaja China, Rusia y Corea. Yo no lo veo tanto por ahí, no sé. Sí, tengo algunos matices, pero estoy bastante de acuerdo, sobre todo con esto último que decía Ismael, de que no es del todo justo verlo como en términos de bloques cerrados, como por ejemplo en la Guerra Fría, ¿no? Que bueno, no estamos ante una segunda Guerra Fría por varios motivos, y quizás uno de los principales es esto, de que es un mundo muy interconectado. Entonces hablan de dos nortes, el norte 1, que es liderado por Estados Unidos, y lo que ellos dicen el occidente no geográfico, que acá incluyen los países de la OTAN, la Unión Europea, aliados en Asia-Pacífico como Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y eventualmente Israel en Medio Oriente, y identifican un norte 2 que tiene a China como el líder y Rusia como socio menor, que ellos dicen que es un poco más difuso, que no constituye un bloque tan cohesionado como quizás el norte 1, pero cohesionado no es lo mismo que monolito o que rígido, ¿sí? Porque yo que sé, Australia, por ejemplo, es un aliado militar importantísimo de Estados Unidos, pero China es su principal socio comercial. Y así ejemplos hay miles, ¿no? De cómo no podemos pensarlo en términos de bloques cerrados, ¿no? Y en este norte 2 ahí podríamos agregar a Irán, a Corea del Norte. También hablan medio polémico de países que no son del norte, pero que de alguna manera son cercanos o gravitan alrededor de este norte 2, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros. Y después están los países del sur global, que ya hablamos, ¿no? Que bueno, no forman un bloque único y oscilan entre los dos nortes. A mí personalmente me parece una idea interesante, que de nuevo es algo que está en formación, pero sí rescato esta idea de no pensarlo en bloques monolitos, ¿sí? Y también en el caso de China, que creo que China intenta presentarse con una narrativa de país del sur global y de cooperación sur-sur y ganar-ganar, y a mi modo de ver, China ya no se comporta como un país del sur global, ¿sí? O sea, seguro que lo fue en un momento, pero esto ha cambiado y se comporta más como un país del norte global, ¿no? En este segundo norte. Pero bueno, de nuevo, es algo discutible y que está así, en transcurriendo, entonces... Y ahí hay una pregunta, tomando en cuenta de qué lado estamos del mapa. ¿Cómo juega Brasil, nuestro gigante del lado del sur de América? En ese juego, ¿dónde se coloca Brasil hoy? Bueno, Brasil justamente es otro ejemplo de que abona esta idea de que los bloques no son cerrados, porque Brasil forma parte de los BRICS, ¿no? Este bloque de países en desarrollo, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Ahora está el BRICS Plus, que se sumaron Egipto, Indonesia, no me acuerdo todos, se sumaron ahí varios para Irán, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, Brasil forma parte de los BRICS, es un país del sur global, pero tampoco hace una alianza para destruir Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, también Brasil, creo que al igual que todos los países de esta región, está intentando, por lo menos mientras Lula siga en el poder, hacer un equilibrio ahí, ¿no? Con la responsabilidad que conlleva ser el país más importante de Latinoamérica, el más grande, el más poderoso económicamente, intentando encontrar un equilibrio razonable entre esta pugna entre potencias, ¿no? Y que es el único, a mi modo de ver, quizás podemos incluir a México también con
condiciones para perfilarse como una potencia regional y que eventualmente podría llegar a estar en esta mesa grande, ampliada, más representativa, en este orden reformado. Pero eso, creo que está haciendo equilibrio, como estamos haciendo todos los países razonables, a mi modo de ver. Pero bueno, no es un buen momento, digamos, para la región y los gobiernos que por lo menos pretenden tener cierto cuidado, cierta equidistancia, que no es fácil, pero... Y en ese marco, ¿Uruguay debe ser pragmático en su relación con China, nos preguntan, o debe ser influenciado por el nuevo orden mundial? Acá dice, como dice un refrán chino, capaz que vos lo debes conocer. No importa si el gato es blanco y negro, si caza ratones es un buen gato. Sí, esas palabras adjudicadas a Deng Xiaoping. Sí, yo creo que hay que ser muy pragmático en nuestra vinculación y nuestras aspiraciones. Por ejemplo, hablando de este pragmatismo de Uruguay, ¿cómo se relaciona? Cuando salió todo el tema del Tratado de Libre Comercio, algunas voces decían que para hacer un Tratado de Libre Comercio con China tenemos que irnos del Mercosur. A mí eso me parece una barbaridad. O sea, nos vamos a ir del Mercosur, de nuestros vecinos, nuestros hermanos argentinos, brasileños y paraguayos, para venderle más carne a China, para venderle más, qué sé yo. Y cómo está, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y ver Uruguay en ese pragmatismo de tener en cuenta diferentes elementos de su inserción internacional y regional y esos pros y contras. O sea, está todo bárbaro la cooperación con China, la posibilidad de vender más productos, pero eso no a costas de llevarnos mal con nuestros vecinos, porque nos une un vínculo histórico y bueno, en eso hay que ser muy inteligente en cómo nos paramos y elegir bien nuestros socios y mantener también un buen relacionamiento con los socios existentes y vecinos. ¿Algo que quieras agregar sobre eso? No, tal cual, y digo, a ver, el Mercosur también es un socio importante para Uruguay, en conjunto, de hecho, no sé si no supera a China, habría que ver, pero Brasil por lo menos está ahí cabeza a cabeza, entonces sí, tampoco podemos descuidar esa relación, pero sí, no agregaría nada, la verdad. Bueno, creo que quedó alguna cosa, pero básicamente entiendo que hemos cumplido con hacer un buen repaso de la situación internacional y de colocar a China en el tablero político y colocarnos también en el Uruguay en ese mapa. Nos llevamos, por supuesto, deberes de seguir la agenda, ¿no?, intensa del mundo, cambiante a todo momento. Seguramente cuando tengamos otra instancia pronto en estos espacios para charlar de geopolítica, quién sabe si tenemos el mismo mundo que hoy, ¿no? Eso está en permanente movimiento. Para nosotros ha sido un gusto estar desde acá compartiendo con ustedes esta noche. Sé que están disfrutando de una hermosa cena, tomando y cenando, así que es un gusto para nosotros haber estado esta noche acá en la preciosa sociedad urbana. Este tipo de instancias enriquecen, forman y enriquecen los debates también sobre el mundo con el que nos toca convivir. Así que un placer y será hasta la próxima, donde volveremos a analizar lo que sucede en el planeta, siempre bajándonos a nuestro pequeño país. Gracias a todos y todas por venir.